Sara. Vale. Pues nada, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por asistir a este webinar que hemos titulado Exigencias de la acústica actual y en el cual vamos a tratar el tema de la contaminación acústica. Esta iniciativa, bueno, como sabéis, está organizada por la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia en colaboración con el Colegio y está enmarcada en las acciones de difusión del año 2020, en virtud del convenio que tenemos con la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, ANTEGA, para la puesta en marcha de actividades para el fomento de la sociedad de la información durante este año. Queremos agradecer también, en nombre del Colegio y de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia, la participación de Jesús Uriol, experto y CEO de Smart Acústica, empresa especializada en ingeniería acústica, consultoría, certificaciones y venta de productos acústicos. En ingeniería acústica nos enfrentamos cada vez más a un mayor grado de exigencia y requerimientos por parte de la Administración. Es necesario que tengamos en cuenta el vector del ruido de forma transversal en buena parte de las normativas ambientales, urbanísticas, municipales, trámites administrativos de legalización de actividades. Es, por tanto, una rama de la ingeniería cada vez más en auge y presente de forma transversal en la totalidad de proyectos industriales, ambientales, de arquitectura, infraestructura civil. Con más de 10.000 casos resueltos, Smart Acústica trabaja diariamente para acabar con el lastre del siglo XXI, la contaminación acústica. Algunas de sus obras más emblemáticas han sido para grandes empresas como el Grupo NH, Endesa, Vichy Catalán y Carrefour. Durante esta sesión veremos qué es realmente la contaminación acústica, cuáles son las exigencias y requerimientos de las administraciones y qué soluciones existen. Tras la exposición teórica tendremos un turno de preguntas para resolver todas las dudas y cuestiones que se planteen por parte de los asistentes. Y a continuación ya presento y doy paso a Jesús Uriol. Jesús lleva más de 20 años trabajando en el sector de la acústica, es ingeniero técnico industrial mecánico en construcción de maquinaria por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster Dirección de Organización de Empresas, máster en Ingeniería y Gestión Ambiental y posee amplia formación específica en la materia. Es profesor universitario especializado y miembro de varias entidades afines a su profesión. Actualmente es socio fundador de la consultora acústica Smart Environment, ubicada en Zaragoza. Cuando quieras, Jesús, estamos deseando escucharte. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibir la invitación y permitirnos hacer la presentación de nuestra actividad, la actividad que llevamos a cabo desde nuestra ingeniería Smart Acústica. Como bien habéis adelantado, desde hace 20 años. Insisto, agradecer la invitación a la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Galicia y espero que la presentación que os podamos que os mostremos hoy pues pueda ser de vuestro interés, ya bien por la materia o por estar interesados en la colaboración con nosotros, puesto somos una ingeniería que estamos en expansión y estamos buscando abrir nuevas delegaciones en nuevas ciudades. Bien, sin más, paso a presentaros un poco nuestra ingeniería, un poco por encima. Como bien habéis adelantado, llevamos trabajando desde el año 2000. De hecho, es importante ese dato, puesto las normativas a nivel directivas europeas surgió en el año 2002, por tanto, de hecho, la cuestión está en que en el periodo de formación, se puede decir, en el que estábamos anteriormente trabajando en este sector, eran niveles en muchas ocasiones no exigidos, eran niveles recomendados. A partir del año 2002 fue cuando realmente apareció la directiva europea. De ahí se fueron derivando en normativas estatales y escalonadamente en normativas ambientales a nivel autonómico y finalmente a nivel local mediante ordenanzas municipales. Desde Smart, pues desde el año 2000 llevaremos contabilizados en torno a unos 10.000 casos resueltos. Eso es una reducción importantísima de
decibelios. Y cada uno de esos proyectos nos ha dado la posibilidad de, en muchísimos casos, no son válidas soluciones estandarizadas y, por tanto, la búsqueda de ese traje a medida para cada uno de los casos nos ha llevado a una investigación, a un desarrollo que en algunos de los casos ha derivado en patentes de las cuales somos titulares y algunos de estos productos patentados son los que comercializamos a través de nuestras delegaciones. Evidentemente, una patente pues, nos reconoce la exclusividad y la novedad de ese producto. Como bien comentabais, el portfolio de clientes que tenemos ahora mismo pues, abarca desde el sector de la construcción, el sector de fabricantes de materiales, administración pública, por ejemplo, sectores como ahora mismo la restauración, sectores del ocio, sector de la venta de, como ahora mismo, clientes como Carrefour, y por otro lado, eléctricas y comercializadoras, perdón, de gas. Bien, entrando ya un poco en materia, pues aquello que nosotros estamos tratando, evidentemente, es un contaminante como ahora mismo el ruido. La definición que más me gusta a mí en este caso es esta que dijo Kelly en su día: el sonido inadecuado, o sea, el ruido es el sonido inadecuado en el sitio inadecuado y en el momento inadecuado, ¿vale? Eso dice mucho precisamente de la problemática en muchas ocasiones, precisamente de medirlo, ¿vale? Porque de cuantificar ese contaminante. Si nos fijamos en otros vectores como ahora mismo aguas contaminadas o partículas, en muchas ocasiones esas muestras siempre van a estar presentes y vamos a poder acudir a tomar una muestra y llevarla al laboratorio, ensayarla, incluso ensayarla varias veces y tener un abanico de resultados para tener la certeza que aquello que estamos midiendo, la composición, es exacta. Sin embargo, el ruido hoy está, mañana no. Hoy funciona un régimen por cuestiones de producción o ya bien por rendimiento de una industria. Por tanto, cuando nosotros queremos cuantificar con exactitud una contaminación, un nivel de contaminación, debemos caracterizar muy bien en qué características, en qué condiciones, perdón, se han tomado esas mediciones. Estamos en un sector en el cual, sinceramente, considero mucho intrusismo, ¿vale? Hay veces que el otro día, y ya entrando un poco en materia, y antes le comentaba con vuestras compañeras de la organización, disculpad que veréis una presentación algo caótica, la culpa la tengo toda yo, evidentemente, primero porque soy así de caótico, y luego, por otro lado, es un poco por despertar un poco y mantener vivo el hilo conductor. Cuando recibáis la presentación, la recibiréis perfectamente ordenada y os podrá servir como una guía a nivel profesional. Bien. Os comentaba el intrusismo y un poco la oportunidad que se ve un poco a veces en el medio ambiente y en la acústica. Este es un recorte que tomé hace años, en el cual se hablaba de que se había invertido en plantar 14.000 árboles para reducir el ruido que generaba una vía rodada, ¿vale?
Qué lástima que, porque además entran en detalles como ahora mismo hablan, la mayoría de los árboles de especies con hojas caducas porque crecen más rápido y alcanzarán hasta 4,5 metros. Es la altura indicada para que puedan atrapar a los trailers. Qué lástima de investigación y de inversión, porque a alguien le debería haber explicado que para que realmente sea efectivo una pantalla acústica vegetal, ¿vale? De un bosque, ese bosque debería tener un ancho de 100 metros y evidentemente ser muy rico en bajo bosque, en arbustos, para que realmente tenga densidad y atenúe en su totalidad, y ni muchísimo menos que sean de hoja caduca, porque si no, esa atenuación va a ser estacionaria. Por otro lado, también les faltó a estos biólogos, con todos los respetos, saber que buena parte del ruido del tráfico rodado viene en la zona de rodadura en la parte baja. Bien. Precisamente estos días atrás he visto que es... ¿no? Un segundo, porque me han saltado muchas presentaciones de vez. Disculpad, vuelvo allí donde estábamos. Precisamente en esta última fase que nos ha tocado vivir, en este confinamiento, aprovechamos y las diferentes delegaciones estuvimos haciendo un análisis precisamente en varias de las ciudades en las cuales nosotros habíamos participado en la redacción del mapa acústico y, por tanto, contábamos con la totalidad de niveles de presión sonora que evidentemente habíamos medido. En este caso veréis en el gráfico de la izquierda en la parte superior. En esta ciudad habíamos medido en noviembre del 18 y volvimos a medir los mismos días, ¿vale?, niveles de presión sonora. Si os fijáis, en el caso de la gráfica azul, ¿vale?, tenemos el número de vehículos totales ligeros que pasaban cada 15 minutos. Por tanto, en noviembre del 18, un martes, ¿vale?, estaba pasando por esta vía, es una vía de 5 carriles, bastante transitada, cada 15 minutos 420 vehículos ligeros y 15 pesados. En el momento, os fijáis aquí en las fechas, 17 de marzo, 31 de marzo, 8 de abril, 13 de abril, 14 de abril, 24 de abril, se redujo a unos niveles de, por un lado, si os fijáis en la columna gris teníamos los 71 decibelios que teníamos en noviembre del 18, pasaron a 61. Por tanto, una reducción de 300 vehículos cada 15 minutos nos aportó una reducción de en torno a los 10 decibelios que recibíamos en nuestras viviendas. Evidentemente ha sido un hecho que se ha podido comprobar en diferentes ciudades. Nosotros hemos participado en diferentes foros en los cuales hemos podido compartir con colegas europeos precisamente la evolución de estos sistemas. Más adelante veremos precisamente cómo tratamos estas cuestiones mediante monitorización y sensores que instalamos en ciudades. En la gráfica de la izquierda a la derecha, en la zona inferior a la izquierda, veréis precisamente la evolución de 24 horas, ¿vale? Entonces, ahí veis esos 61 decibelios durante el día, ¿vale? Y 60-61 decibelios, y cuando llegaba a las 8 de la tarde, esos aplausos que rompían que evidentemente elevaban esos niveles en agradecimiento a nuestros sanitarios. Ahí veis la bajada que se produce en el horario nocturno. Todas estas cuestiones, el análisis de estos datos nos ha dado que pensar precisamente a los profesionales que estamos trabajando en el análisis del ruido ambiental en ciudades, a plantearnos cuál sería
un poco esa ciudad ideal en la cual soñamos, en la cual pensamos en un futuro para nuestros hijos. Y esa ciudad, de alguna manera, si evidentemente, porque aquí vemos que evidentemente reducir los niveles de presión sonora ha venido generado por reducir el nivel drásticamente el número de vehículos que transitaban por esa vía. De esa forma sí que tenemos unas atenuaciones superiores a 10 decibelios, pues evidentemente uno de los primeros consejos que nosotros damos cuando redactamos un plan de acción para una Smart City, para una ciudad, pues es precisamente la peatonalización y el retirar el vehículo de las ciudades. Para eso, evidentemente, necesitaríamos un modelo de ciudad no centralizado, ¿vale? Como veis en estos gráficos en la zona de la izquierda, sino que descentralizado de tal forma que desde cualquier punto de la ciudad nosotros tengamos los servicios necesarios para poderlos atender, evidentemente, o ya bien a pie o ya bien en monopatín o en bicicleta. Bueno, de alguna manera nos va dando que pensar. Europa está continuamente monitorizando los niveles de ruido, nos está exigiendo cada vez más a las ciudades que contabilicen exactamente cuál es su contaminación acústica, cuáles son los factores que están generando esos niveles y no solo eso, que evidentemente ahora veremos cómo lo acabamos grafiando en unos mapas acústicos, en unos mapas estratégicos, sino también redactando unos planes de acción y, por tanto, una carta de compromiso para comprometernos a la reducción precisamente de esos niveles. Vamos a tener en cuenta las vías rodadas, ¿vale? Evidentemente el gran contaminante en la ciudad es el vehículo rodado. De ahí, evidentemente, tiene muchísima incidencia. Nosotros hemos podido analizar en diferentes ciudades en las cuales se ha sustituido el vehículo pesado de transporte público, los bus de diésel, por híbridos y ahí hemos tenido realmente unas reducciones importantísimas, única y exclusivamente con esa reducción. Iremos viendo más ejemplos. Evidentemente, se tiene en cuenta en estos estudios la incidencia que tiene la contaminación a nivel industrial, ¿vale? Como comentaba, para las ciudades de un determinado número de habitantes es obligado, tanto para las ciudades como para las infraestructuras que tienen un cierto nivel de tráfico, el redactar los mapas estratégicos para analizar cada cierto periodo de tiempo cuál es la evolución y, por tanto, ver que los compromisos que tomamos en los planes de acción cómo van incidiendo en la reducción de los niveles de presión sonora de la ciudad. Cada vez más disponemos de sistemas de monitorización para simplificar y facilitar esa captura de datos. Si bien es cierto que desde nuestra profesión como consultores acústicos debemos defender, considero, la defensa de la participación tanto del consultor acústico a pie de calle, ¿vale? Porque es el que realmente va a estar viendo qué es lo que pasa, ¿vale? Porque sí que está muy bien ver todos esos registros temporales, pero cuando realmente aprendes y ves a pie de calle, estás con el sonómetro analizando y viendo pues, detalles como los que comentábamos. ¿Qué incidencia tiene el pare y arranque cuando estás midiendo justo enfrente de un semáforo, la incidencia que tiene la rodadura, la incidencia que tiene el ruido motor,
el ruido de vehículos como motocicletas, ¿vale? Pues de alguna manera, evidentemente, todos los productos, perdón, toda la tecnología que tenemos ahora a nuestro alcance mediante los sistemas de sensores, todo el tema de Big Data y demás, sí que es una herramienta que nos va a facilitar esa interpretación de esa captación de datos, pero es necesario combinarla con estar a pie de calle, medir, para luego poder, por otro lado, ayer hablaba con un compañero, establecer esos niveles objetivos para que cuando nosotros recibamos una cantidad de datos que nos pueda aportar todos estos sensores, realmente seamos capaces de tomar decisiones en función de los datos que recibimos. Por tanto, somos muy partidarios de la utilización de toda esta tecnología que tenemos a nuestro alcance ahora mismo mediante este tipo de sensores, pero siempre y cuando sepamos marcar objetivos muy claros, y veréis rápidamente diferentes aplicaciones. En este caso hemos aplicado este tipo de sensor, son sensores que tienen una protección IP, por tanto pueden estar en el exterior sin ningún tipo de problema, son completamente autónomos, pueden ir o ya bien conectados en red o ya bien mediante un sistema de GPRS, al igual que mediante unas placas solares, y nos van a estar mandando datos a una plataforma, ¿vale? Ahora mismo nosotros los ejemplos que aquí os mostramos no es una monitorización de ciudad, sino que es una monitorización de un muelle de carga y descarga de un centro comercial, ¿vale? Mediante la monitorización de este centro comercial, en el cual tenemos diferentes sensores, si os fijáis, en la parte de la izquierda tenemos todo el perfil temporal de las diferentes evoluciones que tenemos. Cabe destacar que evidentemente estamos midiendo siempre única y exclusivamente volumen, por tanto decibelios, de aquello que se está de los niveles de presión sonora que se generan. En ningún caso estamos registrando datos ni muchísimo menos conversaciones de lo que ahí se habla. Únicamente tenemos niveles, ¿vale? Entonces, mediante la programación de la plataforma que veis aquí, es muy sencillo, podemos programar precisamente qué objetivos queremos que a través de los cuales nos marque una alarma y, por tanto, podamos detectar una posible molestia, un posible desajuste que tengamos en la planta de producción. De la misma forma, cada vez más estamos trabajando mediante sensores, mediante acelerómetros, ¿vale? Para el análisis de máquinas rotatorias, máquinas giratorias, para el análisis de desviaciones de niveles de vibración para analizar posibles desviaciones y, por tanto, tener con previsión el comportamiento que pueda tener un fallo, un error o una posible una posible avería, ¿vale? Evidentemente, estos sistemas lo que vamos a hacer va a ser calibrarlos desde un principio, conjuntamente con el fabricante, para analizar el comportamiento de esos sistemas de medida de sistemas giratorios. A nivel industrial, cada vez más disponemos de una serie de herramientas para poder analizar comportamientos de diferentes materiales. Hasta hace unos años era muy conocido, evidentemente, sencillamente las mediciones que hacíamos mediante ruido rosa a un lado y al otro. Aquí veréis un ejemplo, luego veremos ensayos de aislamiento mediante ruido rosa. Aquí veis mediante una cámara similar a las cámaras térmicas,
a través de la cual podemos escanear el comportamiento. En este caso es un tabique móvil, estos tabiques que vienen mediante unos sistemas de juntas y una guía en la parte superior que podemos recoger, ¿vale? Y dejarlo como si fuera un acordeón en un extremo y llegado el momento lo podemos montar y anclar. Pues bueno, en este caso estuvimos trabajando para un fabricante de tabiques móviles para analizar exactamente cuáles eran los puntos de fuga que teníamos. Por un lado, sí que había puntos de fuga que eran muy obvios, como estáis viendo en las zonas de las juntas de los extremos. Sin embargo, en esta zona se pudo observar incluso en la parte central de los paneles cómo teníamos una carencia a diferentes bandas de frecuencia y pudimos, mediante este sistema, proponer medidas correctoras a este fabricante de tabiques móviles. Más sistemas aplicados en este caso para el análisis de diferentes focos, ¿vale? Como ahora mismo, en este caso es un trabajo que hicimos para un fabricante de secadores de manos, de estos secadores de manos de aire, ¿vale? Entonces, todos los competidores tienen, todo el mercado tiene un competidor que va muy por delante, puesto tiene un sistema patentado y que aporta ese aire caliente para secar las manos, pero con unos niveles de presión sonora muy bajos, ¿vale? Y por tanto, nosotros hemos trabajado ya para varios fabricantes de secadores de manos, puesto todos tienen la batalla de competir contra este fabricante que tiene unos niveles de presión sonora muy bajos, ¿vale? Pues en este caso estuvimos analizando mediante otro tipo de cámara, mediante este tipo de cámara de array, los diferentes focos, ¿vale? Para ver con exactitud dónde podíamos atacar y dónde podíamos proponer medidas correctoras para reducir los niveles de presión sonora de este secador de manos. Veréis que los equipos que estamos utilizando hoy en día están evolucionando muchísimo. De hecho, en muchas ocasiones estos equipos los estamos alquilando temporalmente, puesto están en continua evolución, ¿vale? Y por tanto están cada vez más los fabricantes ajustando los algoritmos, ajustando los sistemas de análisis y por tanto nos brindan la oportunidad de estos fabricantes de estos nuevos sistemas de captación para tener actualizado continuamente estos sistemas de captación. Es una herramienta muy útil, evidentemente, en el sector industrial a nivel de caracterización de ruido de los diferentes productos que hay en el mercado. Como veis, el abanico que se nos presenta a la consultoría acústica es completamente transversal. Hasta el momento hemos hablado de que estamos trabajando, por un lado, para administración pública, dando servicio en la redacción de mapas de capacidad acústica, planes de acción, mapas estratégicos. Por otro lado, en el sector de la Smart City estamos trabajando precisamente en monitorización para la reducción, el análisis y la posterior reducción de niveles de presión sonora. Y por otro lado, aquí ya hemos hablado de un fabricante de unos tabiques móviles, un fabricante de unos secadores de manos. Hay veces que a nuestros delegados, yo les comento que podemos estar trabajando para un sector, cualquier actividad puede llegar a ser nuestro cliente desde el momento en que tiene pues una máquina de aire acondicionado que puede generar un ruido, una molestia a cualquier otro, a un vecino, ¿vale? Por tanto, evidentemente trabajamos para infinidad de
de sectores. Ya iréis viendo. Otro tipo de medición y software que utilizamos es el sistema de predicción y análisis de la inteligibilidad de diferentes espacios. En este proyecto estuvimos ensayando la respuesta que tenía de inteligibilidad al sistema de megafonía de una estación de ferrocarril, ¿vale? Y precisamente en su momento se puso en contacto con nosotros, por un lado la administración, puesto le preocupaba que en momentos de emergencia, ¿vale? Por tanto, el andén de ferroviario tiene dos sistemas de megafonía. Por un lado, un sistema de megafonía que está continuamente dando los avisos de entrada de tren, salida de tren, tiempos, direcciones, diferentes problemáticas, pero por otro lado tienen un sistema de emergencia por el cual van a dar los avisos de emergencia en caso de incendio, en caso de evacuación o por la razón que sea. Entonces, nosotros precisamente cuando realizamos esta medición de inteligibilidad, incluimos, ¿vale? Este es uno de los momentos del ensayo, incluimos precisamente un parámetro que era, porque cuando la administración nos planteó la necesidad de evaluar la inteligibilidad que iba a tener el sistema de evacuación de emergencia, claro, nosotros rápidamente pensamos en los sistemas de extracción de humo que debía tener esta estación, ¿vale? Y por tanto, sí, evidentemente surgieron esos sistemas de extracción de humos, eran unas turbinas enormes, ¿vale? Y que precisamente generaban 110 decibelios y casualmente en el recorrido de evacuación, allí donde vamos indicando, ya bien por indicaciones acústicas o indicaciones visuales, el recorrido de emergencia, de salida de evacuación, precisamente te llevaba hacia esos niveles de presión sonora de la turbina que está extrayendo el humo, ¿vale? Y por tanto, tuvimos que compatibilizar que esos mensajes de emergencia se iban a estar emitiendo con unos niveles de ruido de fondo en estado de emergencia. Por tanto, griterío de la gente, normal, y por otro lado, el sistema de la turbina que estaba extrayendo. Entonces, en este caso se ve el espectro en la parte superior izquierda, el espectro limpio sin el ruido de fondo, y luego nosotros lo que hicimos fue añadir el ruido de fondo a diferentes niveles para ver qué grado de inteligibilidad tenía el sistema de megafonía. Bueno, pues es un sistema a través del cual, mediante nuestro software, en este caso mediante Dirac, nosotros enviamos un mensaje que emite el sistema de megafonía y nuestro sonómetro va a captar ese mensaje. Lo que hacemos es enviar, espero que se pueda escuchar, un barrido frecuencial. A ver si se ha escuchado. ¿Sí? ¿Vale? Esa barbaridad es un barrido frecuencial que nosotros emitimos, ¿vale? Para que, de tal forma que vuelvo a la pantalla, de tal forma que podamos cuantificar con exactitud el grado de inteligibilidad que tiene el sistema de megafonía. Todo eso está parametrizado, ¿vale? Y por tanto vamos a poder caracterizar finalmente con una apreciación más subjetiva, de mala hasta excelente, pero vamos a cuantificar con exactitud el grado de inteligibilidad o incluso, en algunos casos, el grado de pérdida de consonantes que tenemos en un sistema de
de megafonía sometido a estos niveles extremos que os comentaba. Bien. Más ejemplos de aplicaciones y tipología de medición. En este caso trabajamos para caracterizar la pantalla, no, perdón, la cubierta de FT que tenía proyectada en su momento la ampliación del aeropuerto de París. ¿Vale? Entonces, para este fabricante lo que hicimos fue, en este prototipo, porque evidentemente la constructora del aeropuerto le pedía caracterizar el nivel de aislamiento que tenía la cubierta de EFTE que iban a instalar. ¿Vale? Entonces, nosotros para el fabricante, para realizar esta medición, tuvimos que utilizar una grúa, colocar a una cierta distancia ruido rosa y a partir de esa emisión de ruido rosa medir mediante el ensayo, como veis, en la parte superior y en la parte inferior, para ver la aportación de aislamiento que tiene la cubierta EFTE. ¿Vale? Es de acuerdo la norma UNE 140 o 16.000 en este caso, con la nueva modificación, pues exactamente igual, pero en este caso pues tuvimos que llevarlo a cabo mediante la elevación del equipo de la fuente sonora que emite. ¿Vale? Voy a ir acelerando porque si no me voy a comer el tiempo y no llegaremos a la zona de ruegos y preguntas. Bien. En cuanto al código técnico de la edificación, y ya entrando en proyectos de la edificación, se establece una serie de parámetros, por ejemplo, en los cuales a partir de un cierto volumen, ¿vale?, se exige unos niveles de tiempo de reverberación, ¿vale?, de tal forma que un espacio sea inteligible, ¿vale?, y en este caso el código técnico única y exclusivamente hace incidencia en aulas lectivas y en comedores, ¿vale? A partir de estos 300 metros cúbicos ya lo deja en manos del técnico prescriptor que establezca unos valores que el consultor acústico determine. Precisamente nosotros, tras años y años de análisis y corrección mediante una serie de elementos que hemos desarrollado en nuestra ingeniería, somos especialistas en la corrección de espacios de grandes volúmenes. De hecho, hemos ido ajustando el sistema de cálculo mediante la comprobación de análisis de espacios en los cuales no se había tratado, o sea, previo a tratarse. Una vez hemos tratado esos espacios y ver la respuesta que tiene una vez tratado y comparándolo con la predicción que habíamos hecho. Bueno, pues precisamente somos especialistas y hemos desarrollado un tipo de panel y hemos podido ajustar precisamente la predicción de ese sistema, puesto con un número de paneles más reducido que el que puede instalar otro tipo de fabricante, podemos conseguir la corrección. Ayer lo comentaba con un compañero, recuerdo lo satisfactorio que fue precisamente este caso, ¿vale? En este caso, este pabellón, la corrección acústica de este pabellón, en la cual le saltaban las lágrimas a la profesora de educación física a las 12 del mediodía, cuando habíamos acabado de instalar estas placas, porque su reacción era: habéis hecho magia. Evidentemente el cambio que habíamos tenido en esta sala fue brutal. Y dice: y lo habéis hecho de 8 a las 12 del mediodía. Puesto lo que hicimos fue reducir el tiempo de reverberación, como veis ahí, a medias frecuencias, estábamos a 3,5 y bajamos hasta 1,5. Habíamos bajado en torno a 2 segundos el tiempo de reverberación. Luego veremos un ejemplo de ensayo. Bueno, más ejemplos que sin más, cuando recibáis la presentación, iréis viendo.
también en este caso en el cual pudimos respetar completamente, puesto en la sala del Paraninfo está protegida y por tanto únicamente nos dejaron poner blanco sobre blanco, ¿vale? Pues en este caso también conseguimos colocar un material, ¿vale? Porque aquí vino evidentemente Patrimonio y dijo, no, aquí no se puede hacer absolutamente nada. Y el director del centro decía, no, con esta acústica monacal, evidentemente no podemos utilizar la sala. Por tanto, o la corregimos acústicamente o no puede llevarse actividad a cabo en la sala. Bueno, pues mediante un sistema que es proyectado, que aplicamos en las bóvedas, se pudo corregir y hacer inteligible la sala. Sin más, ya digo, recibiréis la presentación en la presentación los resultados de estas diferentes aplicaciones. En este caso, otro pabellón que con un número muy reducido de paneles se pudo llegar a corregir y hacer inteligible. En este caso, recuerdo con el compañero de Madrid, con el delegado de Madrid, que cuando salíamos nos comentaba el portero del pabellón que decía, habéis cambiado el carácter y el trato entre las personas cuando salen, lo hemos notado cuando salen de los entrenamientos. Y antes, como se trataban a gritos durante la hora y media, hora o 2 horas que duraba el entreno, salían igualmente a gritos. Dice, ahora salen mucho más calmados. Pero fijaros, pasamos de tiempos de reverberación de 6 segundos a 2 segundos. Creedme que incluso con la acústica podemos incidir. Trabajamos, por ejemplo, para cadenas también de venta de ropa, algunas de ellas con sedes ahí en Galicia, que evidentemente sabéis que juegan perfectamente con el volumen de música, el tipo de música que te están poniendo, ¿vale? Pues de la misma forma, hay ciertas franquicias sobre todo de fast food, ¿vale? Que nos piden en ocasiones estropear ligeramente la acústica de una sala, porque no les interesa de su comedor, ¿vale? Del restaurante, porque no les interesa que el comensal esté muy cómodo, ¿vale? Para de esa forma generar rotación y poder estar continuamente remontando mesas. Bueno, pues el parámetro de la acústica precisamente incide en la forma de gestión de estas actividades. Bueno, diferentes salas, platós de televisión, pabellones deportivos, bueno, cálculos de STI en andenes de tren. Bueno, hemos hablado ya de los planes de acción. Otro campo en el cual, por ejemplo, estamos midiendo en este caso vibraciones, ¿vale? La directiva europea y, por tanto, la ley de ruido establece unos niveles de presión sonora que recibe, a los niveles de presión sonora que puede recibir un edificio y, al igual, los niveles de vibración. Si os fijáis aquí a la derecha, en la parte inferior, por tanto, debemos tener en cuenta también el tratamiento de las vibraciones que puedan generar las infraestructuras y que puedan incidir en los edificios. Desde la aprobación del Código Técnico de la Edificación se obligó a que en el caso en el cual la infraestructura sea existente, ¿vale? Y es el promotor el que se coloca justo al lado cercano a esta infraestructura, sea la promoción la que tome medidas correctoras para evitar la transmisión de vibración. Con lo que todo eso supone, yo soy muy crítico y evidentemente técnicamente tenemos soluciones constructivas que en muchas ocasiones son extremadamente costosas para la promoción, ¿vale? Tenemos que hablar que hay casos en los cuales el coste de un tratamiento, en este caso es un ensayo que estuvimos haciendo para un rascacielos en Barcelona, afectado por la transmisión de ruido de la L9,
de la línea de metro, el coste le iba a suponer en torno a sumar a la promotora a cada uno de los pisos 3.000 euros para poder tratar la transmisión de vibraciones que iba a recibir ese edificio. ¿Cómo lo hacemos? O sea, por un lado, caracterizamos inicialmente en el terreno los niveles de vibraciones que recibe ese terreno y, por tanto, hacemos una predicción en función de las cargas que se van a aplicar en ese terreno. Vamos a definir un tratamiento antivibratorio para ese terreno. De la misma forma que en la parte izquierda vamos a tratar, eso es mucho más conocido, las pantallas acústicas para que la incidencia del ruido aéreo no incidan sobre la fachada, ¿vale? Pues de la misma forma, una de las soluciones constructivas es, como veis en esta fotografía de la parte derecha inferior, cómo vamos a desolidarizar, ¿vale? en la cabeza de pilar para que cortemos la transmisión de vibraciones que incide a través de la estructura. Evidentemente, como bien os comentaba, lo fácil y sencillo es tratar esas vibraciones en la fuente, ¿vale? Por tanto, tratarlo en la vía ferroviaria. El tratarlo directamente en la edificación es altamente complicado. ¿Vale? Bueno, evidentemente, a nivel de transmisión de ruido aéreo disponemos de software para la predicción de este tipo de transmisión a ruido aéreo. Ya a nivel de vibraciones es mucho más complejo y sí que están evolucionando continuamente los softwares de predicción, pero no contamos todavía con herramientas para la totalidad de casuísticas que se nos dan. Avanzamos. Por otro lado, otra tipología de mediciones acústicas en la construcción. Aquí en este caso veis el ejemplo de ensayos de aislamiento a ruido aéreo de caracterización de productos en laboratorio, ¿vale? Luego veremos cómo ensayamos in situ, una vez ejecutado, mediante estas cámaras de aislamiento caracterizamos el aislamiento de partida que tiene un producto que queramos poner en el mercado. Otro tipo de ensayos sería los ensayos, en el caso de la izquierda, ¿vale? Ahora vais a escuchar, se trata de una cámara anecoica en la cual nosotros vamos a poder caracterizar, entre otros, niveles de presión de diferentes maquinarias. Me vais a escuchar, voy a subir el volumen, me vais a escuchar cómo hablo primero en la cámara anecoica y veréis cómo el hecho de que sea completamente absorbente, ¿vale? La reacción que tiene y cómo se escucha mi voz, y por otro lado lo vais a escuchar en la de la derecha, el efecto que tiene en una cámara reverberante en la cual lo que hacemos es caracterizar el alfa Sabin de absorción de los diferentes materiales, ¿vale? Los materiales absorbentes que nosotros colocamos, los que habéis visto, los baffles que nosotros tenemos colocados en los diferentes pabellones, pues previamente nosotros los hemos caracterizado en este tipo de salas para analizar con exactitud qué alfa Sabin, qué coeficiente de absorción tienen los diferentes materiales. Sin más, escucharéis la reacción que tiene, por un lado, la cámara absorbente. Observamos la importante diferencia cuando entramos en la cámara anecoica. Completamente absorbente. Vale, esa ha sido la cámara. Observamos la cámara anecoica, y cuando nos vamos a la cámara reverberante, veréis. Hola, buenos días.
Hoy ensayamos la cámara reverberante, el Alpha Sabine de nuestro material absorbido. Eco. ¿Veis? Ahí veis la diferencia que, entre un espacio completamente absorbente y un espacio reverberante. Cuando tenemos oportunidad con los delegados de visitar la cámara anecoica es muy representativo y chocante el ver cómo por ejemplo, yo puedo estar hablando de cara a otra persona en una cámara anecoica y a una cierta distancia, en el momento que yo me giro, perdemos ese rebote con las diferentes superficies, ¿vale? Pues una vez me giro, deja de escucharme, aunque estemos a una distancia cercana. Voy avanzando. Aquí veis, por ejemplo, mediciones de tiempo de reverberación de dos salas. Veréis la diferencia entre un comedor en el cual realizamos un tiempo de reverberación porque estamos ensayando el aislamiento acústico de un espacio. ¿Veis ahí? Es un ensayo de tiempo de reverberación con 1,2 segundos. Se genera un impacto, ¿vale? Y cuantificamos ese tiempo de reverberación que en torno a los que tiene esos 1,2 segundos. Y por otro lado, si nos vamos a un espacio mucho más reverberante, como puede ser un pabellón que visitamos antes de tratarlo acústicamente, este pabellón veis ese efecto de eco, ¿vale? Puesto tiene 9 segundos de tiempo de reverberación, ¿vale? Vale. Avanzo porque no sé si de momento en el chat no habéis lanzado preguntas. Yo voy avanzando. En cualquier momento me paráis y exponéis las dudas que podáis tener. Evidentemente, aparte de la exigencia que tiene el Código Técnico de la Edificación, que establece para esos 350 metros cúbicos, pues hay diferentes autores que han establecido el tiempo de reverberación o otros parámetros que medimos de las diferentes salas en función de la actividad, en función de si tenemos una actividad de palabra, una actividad de música o una actividad de canto o una actividad con orquesta. Evidentemente, cada una de las salas debería tener un tiempo de reverberación adecuado a la actividad que se lleva a cabo en estas salas. Lo bonito, y precisamente nosotros tenemos una patente que trata mediante un sistema modular, ¿vale? Mediante un sistema móvil, podemos adecuar la acústica a una sala mediante unos paneles móviles, ¿vale? De tal forma que en una sala de conferencias en las cuales se dé una actividad de palabra, ¿vale? Y esa sala puede funcionar perfectamente mediante un correcto diseño, ¿vale? Sin necesidad de sistema electroacústico, ¿vale? Y eso nos enseñaron ya griegos y romanos, que no disponían de los softwares de los cuales disponemos nosotros, y ellos ya diseñaban espacios en los cuales sin necesidad de megafonía podían llegar a la totalidad de la platea, ¿vale? Pues mediante un sistema de movimiento de paneles podamos adecuar la acústica de una sala. En cuanto a los requisitos del Código Técnico de la Edificación, bueno, pues estos ya son ensayos mucho más conocidos, ensayos de medición de ruido aéreo y de ruido de impacto. Sin embargo, desde Smart Acústica somos especialistas precisamente en este tipo de aportación de soluciones constructivas para construcción en madera, ¿vale? En este caso, esto es un hotel en el Pirineo aragonés, en Bonanza. Muy recomendable su visita. Es un pequeñito hotel, el Hotel Terra de Bonanza. Aquí era una estructura, un hotel hecho completamente en estructura de madera, y la principal
desventaja precisamente que tiene la construcción en madera es el cumplimiento a ruido de impacto normalmente y en algunos casos a ruido aéreo. ¿Vale? Pues precisamente nosotros colaboramos en este caso con el arquitecto para aportar soluciones y aquí veréis cómo ensayamos a ruido de impacto mediante el generador de impactos. Ese es el nivel de emisión que no se mide. Y por otro lado, ¿vale? Las mediciones que hicimos de emisión en el punto de recepción. No sé si se escuchará. Vale, sí se escucha levemente. Bien, avanzo. Esta tipología ya de mediciones de aislamiento ya quizá sea mucho más conocido, los niveles de tanto a nivel de ruido aéreo y de ruido impacto que se exigen ahora mismo en el Código Técnico de la Edificación. De hecho, son niveles que deben estar que están de alguna manera en revisión, ¿vale? Porque ya le toca una modificación de ese documento. Y por otro lado, los niveles de emisión que se exigen a las diferentes actividades. Aquí vemos los niveles a ruido aéreo, niveles de impacto, ¿vale? Los diferentes parámetros. Cabe decir que evidentemente cuando se aprobó el código técnico de la edificación sí que es cierto que hubo una mejora desde el aislamiento que establecía la NBE al código técnico, pero si os fijáis y nos comparamos con los diferentes parámetros que exigen a nivel del resto de Europa, nos quedamos muy a la cola ya cuando aprobamos esos niveles. Precisamente el Ministerio se está planteando en la actualidad modificar esos valores porque si nos comparamos con Europa, los niveles de exigencia no son muy elevados y por tanto, por esa razón se derivan cuestiones de denuncias y quejas entre los vecinos y falta de confort entre los vecinos. Niveles de aislamiento, niveles de ordenanzas, ya hemos hablado, temas de aislamiento a ruido aéreo en el Código Técnico de la Edificación. En este caso, como os adelantaba, vamos a tener, se espera un cambio normativo que muy probablemente se asemeje a la clasificación que se hace en los proyectos de eficiencia energética, en la clasificación de los niveles de aislamiento que se exigirán a las diferentes viviendas. ¿Vale? Eso está un poco por venir. ¿Vale? Aquí, bueno, comentaros precisamente, en este caso, precisamente nosotros hemos participado en diferentes ensayos de intercomparación entre los diferentes softwares que utilizamos, ¿vale? Al igual que como laboratorios participamos en ensayos de intercomparación en los cuales medimos la misma muestra para ver qué dispersión tenemos entre los diferentes laboratorios. Hay uno de los productos que nosotros tenemos patentados para evitar la transmisión de vibraciones. Veo que me he comido, me he llegado a las 6 de la tarde, que era un poco el objetivo para poder plantear alguna duda. Hola. Hola, no sé si algunos de los asistentes queréis plantear alguna duda, aprovechar la oportunidad de que tenemos a Jesús. Podéis utilizar el chat si queréis para compartirla. De la misma forma,
No, en el chat yo no he visto anotaciones. No. Era por si alguien quería aprovechar estos últimos minutos. De todas formas, ahí tenéis nuestros datos de contacto, por tanto, a través del mail, cualquier consulta que podáis plantear, pues muy gustosamente os lo podremos resolver. Pues nada, pues muchísimas gracias de nuevo, Jesús. Ha sido un placer conocerte y escucharte. Y muchas gracias a todos los asistentes. Si no hay ninguna pregunta, os están, bueno, a través del chat, no sé si habéis tenido oportunidad de verlo. El que esté interesado en la presentación puede solicitarlo a través del formulario que está abierto. Y si no, bueno, siempre contactando con la asociación sin ningún problema. Vale. Bueno, pues sin más, entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos.